Dios le dijo a un pueblo entero: los voy a destruir, a todos, hombres, mujeres, niños. No dejen nada con vida. Eso es lo que dice Deuteronomio 20, versículos 16 y 17. Sin filtros, sin suavizarlo, destrucción total de los cananeos. Y durante siglos, esta ha sido una de las preguntas más incómodas de toda la Biblia. ¿Cómo puede el Dios que dice "no matarás" ordenar la aniquilación de un pueblo entero? ¿Cómo puede el Dios que dice "amad a vuestros enemigos" mandar a exterminar ciudades completas? Los ateos usan este pasaje para decir que Dios es un monstruo. Los creyentes lo pasan por alto porque no saben qué hacer con él. Y los predicadores casi nunca lo tocan porque es demasiado difícil de explicar en un sermón de 40 minutos. Pero hoy lo vamos a tocar y te voy a mostrar algo que cambia completamente la historia, porque resulta que Dios no destruyó a los cananeos de la noche a la mañana. Los esperó durante 400 años. 400. Génesis 15, versículo 16. Dios le dice a Abraham: aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Todavía no están lo suficientemente mal. Todavía hay tiempo. Todavía hay esperanza de que cambien. Y no cambiaron. Lo que hicieron fue tan malo, tan sistemáticamente horrible, que miles de años después, los arqueólogos desenterraron la evidencia y se quedaron sin palabras. Bebés quemados como ofrenda a sus dioses. No 1, no 10, miles. Y eso es solo lo que se ha excavado hasta ahora. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. En medio de esa civilización condenada, una mujer cananea, una prostituta que vivía dentro de las murallas de la ciudad más fortificada de la región, levantó la mano y dijo: yo creo en el Dios de Israel. Y no solo se salvó, terminó en la genealogía de Jesucristo. Mateo 1, versículo 5. Eso significa que la puerta de la misericordia estuvo abierta todo el tiempo, para cualquiera que quisiera cruzarla. Y eso lo cambia todo. Hoy vas a conocer a los cananeos como nunca te los han presentado. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué hacían en sus templos? ¿Qué dice la arqueología moderna sobre lo que dice la Biblia? ¿Por qué Dios esperó 4 siglos antes de actuar? ¿Y por qué cuando finalmente actuó no fue genocidio? Fue el juicio más paciente de la historia, con la puerta de salida abierta hasta el último segundo. Pero antes de entrar al juicio, necesitas conocer al acusado. Empecemos por el nombre. La palabra Canaán en hebreo es Kenaán. Pero hay otra palabra más antigua en acadio, Kinahu, que significa lana teñida de púrpura. Y esto es fascinante porque los cananeos eran famosos en todo el mundo antiguo por producir un tinte púrpura extraordinario, extraído de un caracol marino llamado murex, que se recolectaba en las costas del Mediterráneo oriental. Ese tinte era tan valioso que se reservaba exclusivamente para la realeza. Cuando los griegos comerciaron con estos pueblos costeros, los llamaron foiniques, que en griego significa los púrpuras. De ahí viene la palabra fenicios. Cananeos y fenicios son exactamente el mismo pueblo, misma sangre, misma lengua, misma religión. La diferencia es simplemente geográfica. Los que vivieron en la costa norte los llamamos fenicios. Los que vivieron tierra adentro, en lo que hoy es Israel, Jordania y Líbano, los llamamos cananeos. Y aquí viene lo primero que va a sorprenderte. Los cananeos no eran salvajes primitivos viviendo en cuevas. Eran una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. Llevaban miles de años establecidos en la región. La ciudad de Jericó, que es probablemente el centro urbano más antiguo del mundo, ya tenía una comunidad agrícola establecida hacia el año 8000 a.C. 8000. Estamos hablando de 10.000 años de presencia humana organizada en esa tierra. Sus ciudades tenían murallas de piedra de varios metros de espesor, con técnicas de construcción que rivalizaban con las de Egipto. Hazor, en el norte de Israel,
Era la ciudad más grande de toda la región durante la Edad del Bronce tardío, con una superficie estimada de 80 hectáreas y una población que algunos investigadores calculan entre 20.000 y 40.000 habitantes. Tenían sistemas de drenaje, palacios con frescos decorativos de influencia minoica, templos con patios ceremoniales y almacenes de grano con capacidad para alimentar ejércitos. Las excavaciones en Tel Kabri revelaron un palacio cananeo decorado con frescos al estilo de Creta, lo que demuestra que los cananeos tenían contacto comercial y cultural con civilizaciones tan lejanas como la isla de Creta en el Mediterráneo. Megido, otra ciudad cananea, estaba tan estratégicamente ubicada que controlaba una de las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo, el paso entre Egipto y Mesopotamia. Todo el comercio terrestre entre estas dos superpotencias pasaba por territorio cananeo. Y los cananeos lo sabían y lo explotaban. Eran intermediarios comerciales de primera categoría. Exportaban aceite de oliva, vino, madera de cedro del Líbano y, por supuesto, el famosísimo tinte púrpura que les dio su nombre. A cambio, importaban objetos de lujo de Egipto, armas de bronce de Mesopotamia, cerámica de Chipre y Creta. La ciudad portuaria de Biblos mantenía relaciones comerciales con Egipto desde al menos el año 4000 a.C. 6000 años de comercio ininterrumpido. Los faraones egipcios enviaban papiro a Biblos con tanta frecuencia que la palabra griega para libro, Biblos, viene directamente del nombre de esa ciudad cananea. Sí, la palabra Biblia viene de una ciudad cananea, pero lo más impresionante de todo es esto. Los cananeos inventaron el alfabeto. El sistema de escritura que tú y yo estamos usando en este momento, cada letra de cada idioma occidental, tiene su origen en el alfabeto cananeo que se desarrolló durante la Edad del Bronce. Antes de ellos, los egipcios usaban jeroglíficos y los mesopotámicos usaban escritura cuneiforme, sistemas complicadísimos con cientos de símbolos que solo los escribas profesionales podían dominar. Los cananeos simplificaron todo eso en 22 signos, 22. Los fenicios llevaron ese alfabeto a Grecia cuando establecieron colonias comerciales por todo el Mediterráneo. Los griegos lo adaptaron añadiendo vocales, los romanos lo adoptaron y de ahí llegó a cada libro, cada documento, cada mensaje de texto que escribes hoy. Así que cuando alguien te diga que los cananeos eran un grupo de paganos ignorantes que Dios destruyó sin razón, ya sabes que eso no es verdad. Eran sofisticados, eran influyentes, eran poderosos, comerciaban con el mundo entero, inventaron el sistema que usas para leer estas palabras. Y precisamente por eso lo que hacían en sus templos resulta todavía más perturbador. Porque no estamos hablando de ignorancia. Estamos hablando de una civilización que tenía todos los recursos intelectuales para saber que lo que hacían estaba mal y lo hacían de todas maneras. ¿Cuál era la religión de los cananeos? Gracias a las excavaciones arqueológicas en Ugarit, una ciudad en la costa de Siria actual que fue destruida alrededor del año 1200 a.C., tenemos miles de tablillas de arcilla escritas en un idioma llamado ugarítico, que describen su sistema religioso con un detalle extraordinario. Cuando los arqueólogos descifraron estas tablillas en los años 1930 y 40, el mundo bíblico cambió para siempre. Por primera vez teníamos la versión cananea de su propia religión, no filtrada por los israelitas, sino contada por los propios cananeos. El Dios supremo se llamaba El. Él era el padre de los dioses, el anciano, el creador. Los textos ugaríticos lo describen sentado en su trono en la montaña divina, presidiendo una asamblea celestial. Es interesante que la palabra hebrea para Dios, Elohim, comparte la misma raíz.
Esto no significa que sean el mismo Dios, pero sí demuestra que los israelitas y los cananeos compartían un vocabulario religioso común, lo que hace que las diferencias entre ambas religiones sean aún más significativas. Por debajo de él estaba Baal, el dios de la tormenta, la lluvia y la fertilidad. Baal era el dios más popular, el más adorado, el más temido. Su nombre aparece más de 90 veces en el Antiguo Testamento, siempre en contexto negativo. En los mitos ugaríticos, Baal lucha contra Mot, el dios de la muerte, y contra Yam, el dios del mar caótico. Es un dios guerrero que necesita pelear para mantener el orden. Y este detalle es teológicamente importante. Mientras los dioses cananeos luchaban entre sí para controlar el caos, el Dios de la Biblia simplemente habla y el caos obedece. En Génesis 1, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas con total soberanía. No hay batalla, no hay lucha, solo autoridad absoluta. Junto a Baal estaba Asera, también llamada Atirat en los textos ugaríticos, la diosa madre, consorte de él. Y Astarté, la diosa de la fertilidad, la sexualidad y la guerra. Los arqueólogos han encontrado cientos de figurillas de Astarté por toda la tierra de Israel, pequeñas estatuas de una mujer desnuda con los pechos prominentes, que probablemente se usaban en rituales domésticos de fertilidad. Ahora, ¿cómo adoraban los cananeos a estos dioses? Aquí es donde la historia se oscurece completamente. Los cananeos creían que la fertilidad de la tierra dependía de la actividad de los dioses. Si Baal y Astarté se unían, la lluvia caería y los cultivos crecerían. Y para estimular esta unión divina, los templos cananeos incluían lo que los textos antiguos llaman prostitución cultural. Hombres y mujeres servían en los templos como representantes terrenales de los dioses, y los adoradores participaban en actos rituales como forma de culto religioso. No era algo marginal, era el centro mismo de su sistema de adoración. Pero había algo peor, mucho peor. Deuteronomio 12, versículos 30 y 31, dice textualmente: «No harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece, la han hecho ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses». Durante décadas, los escépticos dijeron que esto era propaganda israelita, exageración religiosa, difamación contra los enemigos de Israel. Los revisionistas del siglo XX, especialmente académicos de Túnez e Italia, países donde se encontraron los Topheads, argumentaron que todo era un invento grecorromano para difamar a Cartago después de las guerras púnicas. Dijeron que los Topheads eran simplemente cementerios para bebés que habían muerto de causas naturales. Dijeron que las fuentes bíblicas eran parciales. Dijeron que los historiadores griegos como Diodoro Sículo y Clitarco estaban sesgados, hasta que la ciencia habló. En 2014, un equipo internacional de investigadores de varias universidades, incluyendo la Universidad de Oxford, publicó un estudio decisivo en la revista Antiquity, una de las publicaciones académicas más prestigiosas del mundo en arqueología. El estudio combinó evidencia literaria, epigráfica, arqueológica e histórica. Y la conclusión fue directa y sin ambigüedad. Los cartagineses, descendientes directos de los cananeos, efectivamente sacrificaban niños como ofrendas religiosas a sus dioses. La doctora Josephine Quinn, del Departamento de Clásicas de la Universidad de Oxford, una de las autoras del estudio, declaró públicamente que la evidencia arqueológica, literaria y documental del sacrificio infantil es abrumadora y que en lugar de descartarla de plano, deberíamos intentar comprenderla. La evidencia viene de lejos. En 1921, un grupo de arqueólogos franceses excavaba en la costa de Túnez, cerca de las ruinas de la antigua Cartago,
y encontraron miles de urnas de cerámica selladas con cenizas en su interior, huesos de bebés, recién nacidos, algunos de apenas semanas de vida. Junto a las urnas, estelas de piedra con inscripciones dedicadas a Baal Hamón y Tanit. Llamaron al lugar el Tophet de Salambó, y décadas después, la investigadora Patricia Smith de la Universidad Hebrea de Jerusalén analizó los dientes y los restos óseos de 342 urnas y confirmó que la inmensa mayoría de los bebés tenían entre 1 y 8 semanas de vida. Una concentración anormal que no corresponde a mortalidad natural. ¿Qué encontraron exactamente? Déjame darte los datos concretos. Urnas con restos cremados de bebés de entre 1 semana y 3 meses de vida. Análisis dental y esquelético que demostró que la distribución de edades de los restos no correspondía a la mortalidad infantil natural de la época. En la antigüedad, los bebés morían en proporciones más o menos uniformes durante todo el primer año. Pero en el Tophet de Cartago había una concentración anormal de neonatos menores de 3 meses que no tiene explicación natural posible. Las inscripciones en las estelas no eran funerarias, eran dedicatorias votivas. No decían «aquí descansa», ni «en memoria de», decían cosas como «ofrecido a Baal Hamón y a la señora Tanit, porque escuchó mi voz y me bendijo». Eran promesas cumplidas, transacciones religiosas, y junto a algunas urnas encontraron restos de corderos, lo que indica que algunos padres tenían la opción de ofrecer un animal sustituto en lugar del niño. Pero aquí viene el detalle más escalofriante. Con el paso de los siglos, la proporción de corderos disminuyó progresivamente. En las capas más antiguas del Tophet había aproximadamente un 30% de corderos sustituidos por cada 70% de bebés humanos. Pero en las capas más recientes, destruidas por los romanos en el año 146 a.C., la proporción de corderos había caído a casi cero. La práctica se intensificó con el tiempo en lugar de disminuir. La ventana de misericordia se fue cerrando desde adentro. Los investigadores estiman que se depositaron más de 20.000 urnas solo en el Tophet de Cartago entre los años 400 y 200 a.C. Y eso es solo una ciudad. Se han encontrado Tophets similares en Mosia, en Sicilia, en Sulcis, y Tarros en Cerdeña y en Malta. Más de 100 sitios de este tipo han sido identificados por toda la cuenca occidental del Mediterráneo. Y recuerda, Cartago era una colonia fenicia fundada por colonos de Tiro, una extensión directa de Canaán. Lo que encontraron en Cartago refleja lo que se practicaba en la tierra prometida siglos antes. Levítico 18, versículo 21, prohíbe específicamente pasar hijos por el fuego a Moloc. Jeremías 7, versículos 30 al 32, denuncia que los judíos, infectados por la religión cananea, adoptaron esta práctica en el valle de Ben Hinnom, al sur de Jerusalén. La palabra hebrea Tophet, que aparece en Jeremías e Isaías, es el mismo término que los arqueólogos usan hoy para describir estos santuarios infantiles. Y Deuteronomio 18, versículo 10, prohíbe que se encuentre entre el pueblo de Dios quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. El hecho de que Moisés tuviera que prohibirlo tan explícitamente demuestra que la práctica ya era conocida y estaba extendida entre los cananeos del segundo milenio antes de Cristo. La Biblia no exageraba. La Biblia describía con precisión quirúrgica lo que la arqueología confirmaría 3000 años después. Si esto que acabas de escuchar te dejó pensando, dale like a este video ahora mismo, porque lo que viene después es todavía más impactante. Ahora viene la pregunta que todo el mundo hace. Si Dios sabía lo que hacían los cananeos, ¿por qué no los destruyó inmediatamente? ¿Por qué esperó tanto tiempo? Y la respuesta está en uno de los versículos más extraordinarios de toda la Biblia.
Génesis 15, versículo 16. Dios está hablando con Abraham y le dice: en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Detente un momento y piensa en lo que Dios acaba de decir. Le está explicando a Abraham que sus descendientes van a ser esclavos en Egipto durante 400 años. Y la razón por la que van a estar en esclavitud tanto tiempo no es un castigo para Israel, es una espera para los cananeos. Dios estaba dándoles 400 años para arrepentirse. La palabra hebrea que se usa aquí para maldad es abón, que significa iniquidad, culpa o el castigo que la iniquidad merece. Y la palabra para colmo es shalem, que significa completo, lleno, terminado. Dios está diciendo: todavía no han llenado la copa, todavía hay espacio, todavía hay tiempo. 400 años. Esos son aproximadamente 20 generaciones humanas. Eso es más tiempo del que ha existido Estados Unidos como nación. Más tiempo del que ha pasado desde que Colón llegó a América. Más de lo que separa a Napoleón de nosotros, multiplicado por 2. Dios miró a una civilización que quemaba bebés vivos y en lugar de destruirla inmediatamente, como hizo con Sodoma y Gomorra, dijo: voy a esperar, voy a darles tiempo, voy a darles generación tras generación tras generación para que cambien de rumbo. Y durante esos 400 años, los cananeos tuvieron señales. Tuvieron la destrucción de Sodoma y Gomorra como advertencia visible. Tuvieron contacto con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que vivieron entre ellos y adoraban a un Dios diferente. Tuvieron a Melquisedec, el rey de Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo en medio de territorio cananeo. Génesis 14, versículo 18. La evidencia de un Dios diferente estaba ahí, la oportunidad de arrepentirse estaba ahí, pero no lo hicieron. La maldad no disminuyó con el tiempo, creció, se intensificó, se institucionalizó. Levítico 18 es el capítulo donde Dios lista las prácticas específicas de los cananeos, y es un catálogo que te deja sin palabras. El capítulo empieza con una instrucción directa en los versículos 3 al 5. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. No seguiréis sus costumbres. Dios está siendo explícito, está dibujando una línea en la arena. De un lado, las prácticas de Canaán, del otro, las leyes de Dios, y no hay zona gris. Lo que sigue es una lista detallada que incluye incesto en prácticamente todas sus formas posibles: compadre, madre, madrastra, hermana, medio hermana, nieta, tía, nuera, cuñada. Versículos 6 al 18. Luego adulterio, versículo 20. Luego, versículo 21, el sacrificio infantil a Moloc. Luego, bestialidad, versículo 23. Cada una de estas prácticas estaba integrada en el sistema religioso cananeo. No eran actos aislados de individuos desviados. Eran rituales institucionalizados, respaldados por la estructura sacerdotal, legitimados por la mitología y practicados en los templos como actos de adoración. Los arqueólogos que excavaron lugares altos cananeos, esos altares al aire libre en las colinas donde se realizaban los cultos, encontraron evidencia material que confirma cada una de estas prácticas. En excavaciones de lugares altos se encontraron columnas de piedra llamadas masebot, pilares sagrados dedicados a Baal, junto con postes de madera llamados asherim, símbolos de la diosa Asera. Y en algunos de estos sitios se encontraron jarrones con restos de recién nacidos, enterrados en los cimientos de las construcciones. Una práctica de sacrificio de fundación documentada en múltiples sitios cananeos. Cuando se construía una nueva casa o un nuevo templo, se sacrificaba un niño y se enterraba su cuerpo en los cimientos para atraer la protección divina sobre el edificio.
Y después de listar todo esto, Dios dice algo que a mí me pone la piel de gallina cada vez que lo leo. Versículos 24 y 25. En ninguna de estas cosas os contaminaréis, pues en todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. La tierra vomitó a sus moradores. Piensa en esa imagen un momento. Dios no dice que la tierra los expulsó, no dice que la tierra los rechazó, no dice que la tierra los echó. Usa la palabra hebrea ko, que significa vomitar. Es una reacción violenta, involuntaria, visceral. Como un organismo que ha ingerido algo tan tóxico, tan venenoso, tan incompatible con la vida, que su única respuesta biológica posible es la expulsión violenta e inmediata. La tierra misma no pudo tolerar lo que los cananeos hacían sobre ella. Esa es la imagen que Dios quiere que tengas en mente. Y fíjate en el detalle más importante de este pasaje. Inmediatamente después, en el versículo 28, Dios le advierte a Israel con las mismas palabras exactas. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. No hay favoritismo aquí. No hay privilegio étnico. No hay pase especial por ser el pueblo elegido. El mismo estándar moral aplica para cananeos y para israelitas por igual. Si contaminas la tierra te vomita. No importa quién seas, no importa a quién le reces, no importa qué promesas hayas recibido. La ley moral es universal. Cuando Israel finalmente cruzó el río Jordán bajo el liderazgo de Josué, después de 400 años de esclavitud en Egipto y 40 años de peregrinaje en el desierto, lo primero que enfrentaron fue Jericó, la ciudad más fortificada de la región. Murallas dobles de piedra y ladrillo que los arqueólogos han excavado y que confirman que era una fortaleza formidable para su época. Y Dios les dijo que no la atacaran con arietes ni con escalas. Les dijo que marcharan alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días y 7 veces el 7º día, y que entonces tocaran las trompetas y gritaran. Josué 6. ¿Por qué 7 días? Piensa en eso. 7 días de marcha silenciosa alrededor de una ciudad que sabía que estaba condenada. 7 días en los que toda la población de Jericó podía ver desde lo alto de sus murallas a un ejército entero caminando sin atacar. 7 días en los que cualquier persona dentro de esas murallas podía haber hecho exactamente lo que hizo Rahab: reconocer al Dios de Israel y pedir misericordia. Algunos investigadores han sugerido que esos 7 días fueron una última extensión de gracia. 7 días de advertencia visual, 7 días de oportunidad, y nadie, excepto una familia dentro de una casa con un cordón escarlata en la ventana, la aprovechó. Los demás se atrincheraron detrás de sus muros, confiaron en sus dioses y esperaron que Baal los salvara. No los salvó. Y eso es lo que hace que la siguiente parte de la historia sea tan extraordinaria. Pero aquí viene algo que cambia por completo la narrativa. Algo que los críticos de la Biblia nunca mencionan. ¿Sabes quién es Rahab? Rahab era una mujer cananea. Vivía en Jericó, la primera ciudad fortificada que Israel enfrentó al cruzar el Jordán. La Biblia la describe como una prostituta. Era absolutamente todo lo que supuestamente debía ser destruido según el mandato divino. Cananea de nacimiento, pagana de crianza, inmoral de profesión. Si alguien en toda esa ciudad merecía estar en la lista de los condenados, era ella. Y sin embargo, cuando los 2 espías de Josué llegaron a Jericó para reconocer la ciudad antes del ataque, Rahab los escondió en su casa, debajo de los manojos de lino que secaban en su azotea. Los soldados del rey de Jericó vinieron a buscarlos y Rahab mintió. Les dijo que los hombres ya se habían ido,
que los persiguieran rápido hacia el Jordán. Arriesgó su propia vida por 2 extranjeros que representaban la destrucción de su ciudad. ¿Y sabes qué le dijo a los espías antes de dejarlos escapar por una cuerda escarlata desde su ventana en la muralla? Josué 2, versículos 9 al 11. Sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales destruisteis. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Escuchaste eso? Rahab no dijo, yo he oído, dijo, hemos oído. Plural. Todos en Jericó habían oído. Todos sabían lo que Dios había hecho en Egipto 40 años antes. Todos sabían lo que les había pasado a Sejón y a Og al otro lado del Jordán. Todos sabían que Israel venía y que su Dios era diferente a cualquier Dios que ellos conocieran. La información estaba disponible para cada hombre, mujer y niño en esa ciudad. Y de toda la ciudad, con sus murallas, sus soldados, su rey y sus sacerdotes de Baal, solo una prostituta respondió con fe. Solo una persona dijo, el Dios de Israel es el Dios verdadero, y yo quiero estar de su lado. Cuando las murallas de Jericó cayeron, Josué 6, versículo 25, dice que Josué preservó la vida de Rahab y de toda su familia. Y no solo sobrevivieron, fueron incorporados a Israel. Rahab dejó de ser cananea y se convirtió en israelita. Se casó con un hombre llamado Salmón de la tribu de Judá. Y la recompensa de su fe no fue simplemente sobrevivir a la destrucción. Mateo 1, versículo 5, la coloca en la genealogía de Jesucristo. De Salmón y Rahab nació Booz. De Booz y Ruth nació Obed. De Obed nació Isaí. De Isaí nació David. Una prostituta cananea se convirtió en la tatarabuela del rey más grande de Israel y en ancestro directo de Jesús de Nazaret. Hebreos 11, versículo 31, la incluye en el Salón de la Fama de la Fe junto a Abraham, Moisés y David. Santiago 2, versículo 25, la pone como ejemplo de fe que produce obras. Una prostituta cananea, en la genealogía del Mesías. Si eso no te dice algo sobre la misericordia de Dios, nada lo hará. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. ¿Y los gabaonitas? Los gabaonitas eran otro pueblo cananeo, los heveos, que vivían a solo unos kilómetros de Jericó y de Jai. Cuando supieron lo que Dios había hecho en esas 2 ciudades, tomaron una decisión que los otros reyes cananeos no tomaron. En lugar de formar una coalición militar para pelear contra Israel, como hicieron los otros 5 reyes amorreos que se describe en Josué 10, los gabaonitas eligieron buscar la paz. Sí, lo hicieron mediante un engaño elaborado. Josué 9 describe cómo se disfrazaron de viajeros lejanos con ropa raída, sandalias remendadas, pan seco y mohoso, y odres de vino viejos y rotos. Le dijeron a Josué que venían de una tierra muy lejana y que querían hacer un pacto de paz. Josué y los líderes de Israel, sin consultar al Señor, aceptaron el pacto. 3 días después descubrieron la verdad. Los gabaonitas eran vecinos, no extranjeros. Israel estaba furioso, pero el pacto ya estaba hecho, jurado en el nombre del Señor. No podían romperlo. ¿Y sabes qué hizo Josué? Los convirtió en leñadores y aguateros para el tabernáculo del Señor. Josué 9, versículo 27. Cananeos sirviendo en la casa de Dios, no como esclavos despreciados, sino como parte de la estructura de adoración de Israel.
Y cuando siglos después el rey Saúl intentó exterminar a los gabaonitas, Dios envió una hambruna de 3 años sobre Israel como juicio por violar aquel pacto. Segunda de Samuel 21. Dios protegió a los cananeos que habían buscado la paz. El punto fundamental es este: la destrucción de los cananeos no fue un genocidio étnico, no fue eliminación racial, no fue limpieza territorial, fue un juicio moral, con la puerta de la misericordia abierta de par en par para cualquiera que quisiera cruzarla. Rahab cruzó esa puerta y terminó en la genealogía de Cristo. Los gabaonitas cruzaron esa puerta y terminaron sirviendo en el tabernáculo. La puerta estuvo abierta durante 400 años de espera divina, más 40 años de peregrinaje en el desierto, más 7 días de marcha alrededor de Jericó, y los que murieron son los que la rechazaron activamente. Josué 2, versículos 10 y 11, nos dice que los cananeos sabían exactamente lo que estaba pasando. Rahab lo confirmó. Sus corazones se derritieron de miedo. No había ignorancia, no había falta de información. Pero en lugar de arrepentirse, en lugar de buscar la paz, en lugar de seguir el ejemplo de Rahab o de los gabaonitas, los reyes cananeos formaron coaliciones militares para pelear contra Israel. Josué 10 describe cómo 5 reyes amorreos, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se unieron para atacar no a Israel directamente, sino a los gabaonitas, a sus propios vecinos cananeos, por haber tenido la audacia de elegir la paz. Atacaron a su propia gente por haberse aliado con el Dios verdadero. Y ahora llegamos a la parte que menos se predica y que más necesitas escuchar. Israel no completó la tarea, y esta es una de las lecciones más dolorosas de toda la Biblia. Josué 16, versículo 10, dice que no expulsaron a los cananeos que habitaban en Geser y que los cananeos vivieron en medio de Efraín hasta el día de hoy. Josué 17, versículos 12 y 13, dice que cuando Israel se fortaleció, sometió a los cananeos a trabajo forzado, pero no los expulsó. Pensaron que era mejor tenerlos de esclavos que eliminar la amenaza, una decisión económica por encima de una obediencia espiritual. Y Jueces 1 repite esta frase como un estribillo de fracaso para cada tribu. Manasés no expulsó a los de Bet-Seán ni a los de Tanac. Versículo 27. Efraín no expulsó a los cananeos de Gezer. Versículo 29. Zabulón no expulsó a los cananeos de Quitrón ni a los de Naalol. Versículo 30. Aser no expulsó a los de Aco ni a los de Sidón. Versículos 31 y 32. Neftalí no expulsó a los de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat. Versículo 33. Dan fue empujado hacia la montaña porque los amorreos no le dejaron bajar al llano. Versículo 34. Una tribu tras otra, un fracaso tras otro, un compromiso tras otro. ¿Y qué pasó después? Exactamente lo que Dios había advertido en Deuteronomio 20, versículo 18. Para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos hacen para sus dioses, y pequéis contra el Señor vuestro Dios. Jueces 2, versículos 1 al 3, registra el momento en que un ángel del Señor se presenta ante todo Israel en Boquim, y les dice con palabras que debieron cortarles el alma. Yo os saqué de Egipto, y os traje a la tierra que juré a vuestros padres. Dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, y vosotros no haréis pacto con los moradores de esta tierra, sino que derribaréis sus altares. Pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y la Biblia dice que cuando el ángel terminó de hablar, el pueblo alzó su voz y lloró. Llamaron a ese lugar Boquim, que en hebreo significa los que lloran. Pero las lágrimas no cambiaron nada, porque a partir de ese momento
El libro de Jueces es una espiral descendente de Israel, adoptando práctica tras práctica cananea, hundiéndose cada vez más profundo en el mismo pozo del que Dios había sacado a los cananeos. Adoraron a Baal, Jueces 2, versículo 13. Sirvieron a los Baales y a las Astarot. Jueces 10, versículo 6. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses. Jueces 2, versículo 17. El ciclo se repite una y otra vez. Pecado, opresión, clamor, liberación y vuelta al pecado. Y siglos después, cuando ya tenían reyes, la infiltración cananea llegó al palacio mismo. El rey Acab de Israel se casó con Jezabel, una princesa de Sidón, una fenicia, una cananea pura, que introdujo el culto a Baal en el corazón mismo del reino del norte, con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera financiados por la corona real. Primera de Reyes 18, versículo 19. Jezabel no solo trajo su religión, persiguió a los profetas del Señor y los mandó matar. Primera de Reyes 18, versículo 4. Y lo más devastador de todo, lo que a mí me cuesta leer cada vez que abro estas páginas, Segunda de Reyes 16, versículo 3, dice que el rey Acaz de Judá, del linaje de David, del pueblo escogido de Dios, hizo pasar a su propio hijo por fuego, conforme a las prácticas abominables de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Segunda de Reyes 21, versículo 6, dice que el rey Manasés hizo lo mismo. Y no solo eso. Manasés llenó Jerusalén de sangre inocente de un extremo a otro. Segunda de Reyes 21, versículo 16. El rey de Judá, del pueblo escogido, quemando a sus propios hijos en el mismo fuego que Dios había condenado 400 años antes, cuando los cananeos lo hacían. La advertencia de Levítico 18 se cumplió al pie de la letra. Israel hizo exactamente lo mismo que los cananeos, y la tierra los vomitó a ellos también. Babilonia llegó en el año 586 a.C. Jerusalén fue sitiada, conquistada y arrasada. El templo que Salomón había construido fue quemado hasta los cimientos, y el pueblo fue arrancado de la tierra y llevado al exilio durante 70 años. La misma tierra que había vomitado a los cananeos vomitó a Israel. Porque Dios no tiene favoritos, el mismo estándar moral se aplica a todos. Si estás aprendiendo cosas que nunca te enseñaron en la iglesia, suscríbete al canal ahora, porque cada semana publicamos estudios como este que van directo a lo que la Biblia realmente dice. ¿Y sabes qué es lo que me parece más impresionante de toda esta historia? Que a pesar de todo, a pesar de 400 años de paciencia despreciada, a pesar de los bebés en el fuego, a pesar de la corrupción total de una civilización entera, Dios no cerró la puerta sin ofrecer antes una salida a cada persona que quisiera tomarla. Los cananeos que se arrepintieron, como Rahab, no solo fueron perdonados, no solo fueron tolerados, fueron incorporados al plan más importante de la historia humana. La sangre cananea de Rahab corre por las venas del Mesías. Israel, que fue exiliado por repetir exactamente los mismos pecados de Canaán, fue restaurado 70 años después y regresó a la tierra. Esdras 1 registra el decreto de Ciro que les permitió volver. Y de esa línea restaurada, de esa nación que había sido vomitada de la tierra y luego recogida por la gracia, de esa mezcla de justicia divina y misericordia imposible que incluye a una prostituta cananea en la genealogía del Salvador, nació Jesús de Nazaret. Y hay algo más que necesitas entender para ver el arco completo. Dios esperó 400 años por los cananeos, esperó 70 años por Israel en Babilonia, y según segunda de Pedro 3, versículo 9, sigue esperando hoy. El apóstol Pedro escribe:
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ves el patrón? El mismo Dios, la misma paciencia, la misma puerta abierta, diferente generación, diferente pueblo, pero el mismo corazón que espera y espera y espera. La historia de los cananeos no es la historia de un Dios cruel que destruye por capricho. Eso es lo que dice el que no ha leído la historia completa. Cuando lees todo, desde Génesis 15 hasta Josué 6, desde los 400 años de espera hasta la fe de Rahab en la muralla de Jericó, lo que encuentras es exactamente lo contrario. Es la historia de un Dios que espera siglos enteros por una sola persona que diga, creo. Un Dios cuya paciencia es tan vasta, tan incomprensible, que permite que su propio pueblo sufra 400 años de esclavitud en Egipto con tal de darle tiempo al culpable para cambiar de rumbo. Un Dios que envía señales, que envía testimonios, que pone a Melquisedec en medio de Canaán, que permite que Abraham camine entre ellos durante décadas, que les da la destrucción de Sodoma como advertencia visible en el horizonte. Un Dios que pone la puerta de la misericordia antes de enviar el juicio. Pero esa puerta no está abierta para siempre. Eso también lo enseña esta historia. Llegó un momento en que la maldad del amorreo llegó a su colmo. La copa se llenó. No porque Dios pusiera un límite arbitrario, sino porque los cananeos mismos la fueron llenando gota a gota, generación tras generación, sacrificio tras sacrificio, hasta que no quedó espacio. Llegó un momento en que la tierra ya no pudo contener el veneno, y cuando el juicio finalmente cayó, no fue porque Dios perdió la paciencia, fue porque la paciencia había cumplido su propósito y los cananeos la habían despreciado hasta el último segundo. Y la prueba definitiva de que la misericordia siempre estuvo disponible es que una mujer que vivía dentro de las murallas condenadas de Jericó, que practicaba la prostitución, que adoraba a los dioses que Dios estaba juzgando, levantó la mano y dijo: El Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y eso bastó. Eso fue suficiente. No le pidieron que fuera perfecta. No le pidieron que pasara un examen teológico. No le pidieron que dejara de ser cananea. Le pidieron fe. Y Rahab la tuvo. La pregunta que te queda a ti hoy no es si Dios fue justo con los cananeos. La arqueología ya respondió eso. 20.000 urnas en Cartago respondieron eso. La pregunta es, ¿qué haces tú con la misma paciencia que Dios te está dando a ti en este momento? Porque si hay algo que esta historia enseña con claridad absoluta, sin lugar a dudas, sin posibilidad de malentendido, es esto. Dios siempre da tiempo, siempre da oportunidad, siempre deja la puerta abierta. Pero la puerta no estará abierta para siempre, y el hecho de que hoy estés escuchando esto es evidencia de que todavía estás a tiempo. Rahab decidió a tiempo. Los gabaonitas decidieron a tiempo. Los reyes de Jericó, de Jai, de Jerusalén, de Hebrón, de Laquis, con la misma información disponible, decidieron pelear contra Dios en lugar de rendirse ante Él, y cada uno recibió exactamente lo que eligió. ¿Y tú? Si esta historia te impactó tanto como a mí, necesitas ver este otro video donde te cuento una historia igual de increíble. Haz clic aquí y te veo ahí.